chicos, bienvenidos al área de razonamiento verbal. Espero que todos estén súper bien, chicos, y vamos a empezar nuestra clase con... Bien, chicos, empezamos nuestras clases con nuestros acuerdos. Y ya saben, ¿no? Que es prestar atención y no distraerse. Como propósito, hoy reconocemos textos narrativos según sea su contenido. Vamos a hablar sobre estos textos, pero antes vamos a leer estos dos textos que se nos presentan. Nos dice: cierto día, Diana encontró un gatito blanco en la calle y lo llevó a su casa. Su mamá no lo quería. Entonces, Diana planeó algo bonito para que su nueva mascota sea aceptada en el hogar. Luego de varios días, y hay 3 puntos consecutivos que nos quiere decir que continúa. Pero ¿qué es lo que acabamos de escuchar, chicos? De que Diana ha encontrado un gatito, nos está contando todo lo que está sucediendo, ¿no? Su mamá no lo quería, pero ella empezó a planear para que sea aceptada en su casita. Entonces, acá nos están diciendo algo que haya sucedido y que es verdad. Pero vamos a ver qué pasa con el segundo texto. Cada vez que llega la Navidad, Tito se alegra mucho y bajo su árbol coloca sus regalos. Este año le toca entregar un regalo al señor Búho. Para ello, preguntó a todos los animalitos del bosque qué desearía el señor Búho. De igual manera continúa la historia. Pero, ¿qué pueden ver? Relacionen el primer texto con el segundo y díganme en qué se diferencia. El primero nos está hablando de un gato y de una niña Diana. Pero en el otro nos está hablando de los animalitos. Y dice que preguntó a los animalitos del bosque. Quiere decir que les está dando un poco de énfasis a estos animalitos que nosotros sabemos que los animales no hablan. Sin embargo, aquí sí les están haciendo hablar un poquito. ¿Verdad, chicos? Entonces, el texto narrativo existe de 2 tipos. Uno, que es la realidad, que vamos a empezar a contar y narrar todo lo que sucede realmente, y otro puede ser todo imaginario. Quiere decir que le vamos a dar vida a algunos seres que, por ejemplo, los animales no hablan, pero les podemos hacer hablar. Yo puedo inventar muchas cosas, para esto sirve nuestra imaginación y podemos narrarlo. No hay ningún problema si es que no es cierto, porque cuando tú lees un cuento, todo se puede hacer realidad, ¿verdad, chicos? Ya. Vamos a hablar sobre el texto narrativo. Hoy es miércoles 2 de diciembre del año 2020. ¿Y qué es el texto narrativo? Nos dice que es el relato de hechos reales o también imaginarios que le sucede a los personajes que intervienen en la historia y que desarrollan en un espacio y tiempo determinado. Se va a desarrollar tanto en un espacio, en un lugar y en un tiempo. ¿Ya, chicos? A ver, los elementos del texto narrativo son: el primero, marco o espacio. ¿Y a qué se refiere con marco o espacio? Es donde y cuándo se dan los hechos. Digamos, yo quiero que mi historia sea en el mercado. El espacio o el marco es el mercado. Narrador. ¿Qué nos quiere decir con narrador, chicos? Es el que cuenta la historia. No va a intervenir como un personaje, sino fuera de ello. Él va a contar la historia. También está el trama. ¿Qué es el trama? Es el orden que ocurre en los hechos, ¿ya? Siempre tiene que haber un cierto orden. Primero el problema y luego van las posibles soluciones
pero no vamos a ir de frente a las soluciones y luego al problema. No tendría sentido, ¿verdad, chicos? Entonces es necesario que exista un cierto orden. También encontramos a los personajes. Esto es muy importante porque son los protagonistas de la historia. Aquí encontramos a los personajes principales y a los personajes secundarios. Chicos, un texto narrativo sin personajes prácticamente no existiría, porque sí o sí se tiene que hablar de alguien. Y por último está el tiempo. En el tiempo encontramos la duración de los hechos o la época. Puede ser presente, pasado o futuro. ¿Ya, chicos? Y también está la organización, es decir, que es cómo se organiza el texto narrativo, cómo nosotros podemos realizar nuestro texto narrativo, pero siguiendo estos 3 pasos. El primero es el inicio. ¿Qué es lo que sucede en el inicio? Es donde se presenta a los personajes y el ambiente en el que se desarrolla la historia. Por ejemplo, había una vez 2 pajaritos que cantaban alegremente en el campo. El espacio es donde están ubicados, es en el campo. Y estamos hablando de 2 pajaritos, que es los personajes. Estamos presentando a los personajes. Entonces, el inicio consta de eso. Ahora, el nudo, la parte media del texto. ¿Qué es lo que encontramos? Aquí está el momento de mayor interés o de la intriga. Aquí prácticamente va a pasar un problema, ¿ya? Y que va a ser posiblemente resuelta, pero no va a ser la conclusión, no va a ser en qué queda, no va a ser eso. Simplemente son las posibles respuestas, conclusiones o soluciones al problema que se va a presentar. Y por último está el desenlace. ¿Qué es el desenlace? Es lo final de la historia, con la solución que encuentran los personajes. Acá ya es donde se acaba todo el texto y vamos a ver las soluciones que se le han dado a estos problemas. Eso es todo, chicos. Vamos a algunos ejercicios. Ya, se nos presenta un texto. Yo lo voy a leer. Ustedes escuchen muy atentos, chicos. Nos dice, perdió todo interés en la fiesta y se retiró a un lugar apartado del jardín. Allí estaba cuando vio pasar volando una bandada de cisnes blancos. Al contemplar esas aves magníficas, tuvo deseos de armar una partida de caza con alguno de sus amigos. Rato después, el grupo, armado con ballestas, se puso en marcha a la luz de la luna. Sigfrido se alejó de los compañeros y fue hasta la orilla del lago cercano al castillo. Luego de una corta espera, aparecieron los cisnes deslizándose majestuosamente por las aguas. Los tenía al alcance de sus ballestas y estaba haciendo puntería cuando una de las aves, la que superaba a todas en elegancia y hermosura, dejó la centelleante superficie del lago y fue hacia él. Sigfrido bajó el arma, admirado y confundido, porque en vez de un cisne, creía tener delante a la mujer soñada. Triste y dulcemente, quien parecía reinar sobre las otras aves, habló de sus desdichas. Dijo llamarse Danía, y ser princesa. Tiempo atrás
Cuando todo le auguraba el más feliz de los destinos, había entrado en su vida un mago, genio del mal, que mediante un sortilegio logró convertirla en cisne, como había hecho con otras muchachas. Desde entonces, mantenía a todas ellas bajo su poder, condenadas a vivir en un mundo aparte, sin el menor contacto con los seres humanos. Sigfrido, fascinado por lo que oía, quiso saber si había forma de romper el encantamiento. Se enteró entonces de que la liberación de las doncellas, que son los cisnes, ocurría cuando a Dania alguien la amara como a la vida misma y luchara por ella hasta con la muerte. ¡Qué interesante! Vamos a responder, chicos, algunas preguntas. Espacio en el que se dan los hechos. ¿Cuál es? ¿Dónde se da? En la orilla del lago, cercano al castillo. Menciona a los protagonistas de la historia. ¿Quiénes son, chicos? Sigfrido y Dania. 3. Redacta el momento de mayor interés, que es el nudo. ¿Cuál sería? Sigfrido bajó el arma, admirado y confundido, porque en vez de un cisne, creía tener delante a la mujer soñada. ¿Cómo termina la historia? Que es el desenlace. Termina con la liberación de Dania. Y va a ocurrir cuando alguien la amara como a la vida misma. ¿Es un hecho real o imaginario, chicos? Es un hecho imaginario. ¿Cuál sería el título más adecuado para el texto? Eso ya lo dejamos como respuesta libre. Ustedes pueden decir lo que ustedes piensan. 7. ¿Qué significado tiene el término sortilegio en el texto anterior? Quiere decir habilidad o don, hechizo o embrujo, alegría o felicidad, un sueño largo o una idea copiada. Sortilegio en el texto quiere decir hechizo o embrujo. Vamos por otro texto más. Esto sucedió en Huaraz, en donde había una casa muy grande que estaba embrujada, razón por la cual nadie quería vivir en ella. Un día llegó a la ciudad una joven costurera con una mulata que le ayudaba en sus quehaceres. Buscaban una casa en donde poder instalarse, y como la única disponible era la embrujada, la tomaron en arriendo. Allí montaron su taller con una máquina, un espejo y una mesa de madera. La gente del pueblo se acercaba a ver cómo les iba a las mujeres en la casa encantada, pero ellas no parecían temerosas y se mostraban muy normales y trabajadoras. Así fueron pasando los días hasta que comenzaron a pasar cosas curiosas. El espejo se ladeaba sin que nadie lo moviera. La máquina cosía sin ser usada por ellas y de la mesa se caían todos los implementos de costura. Las dos mujeres comenzaron a buscarle una explicación a todo lo sucedido y después de mucho pensar llegaron a la conclusión de que en aquella casa había un tesoro enterrado. Se pusieron en la tarea de buscarlo. Juntas removieron el piso y las paredes, trabajando sin descanso, pero al cabo de un tiempo se cansaron y dejaron de buscar. Una tarde, cuando la mulata estaba moliendo el maíz,
vio la punta de una vasija tapada por unos enormes calderos. La mujer llamó a su ama y las dos limpiaron el lugar hasta que sacaron una vasija repleta de oro y piedras preciosas, de las que usaban las damas adineradas en los remotos tiempos de la colonia. Entonces, la costurera y la mulata se fueron de la ciudad llevándose el tesoro y nunca más se supo de ella. Muy interesante, chicos. Vamos a responder las preguntas. ¿Quiénes llegaron a vivir a ese pueblo? ¿Quiénes fueron? Una costurera y una mulata. ¿Dónde ocurren los hechos? ¿Qué es el marco? En una casa embrujada de Huaraz. ¿Quiénes son los personajes? ¿De quiénes se habla? De la costurera, de la mulata y de la gente del pueblo. ¿Quién narra la historia? El narrador. 5. Redacta el momento de mayor interés, que es el nudo, o sea, el problema, del cual podría ser. Los objetos se comenzaron a mover y ellas le dieron sentido a las cosas y comenzaron a buscar un tesoro escondido. ¿Cómo termina la historia, que es el desenlace? Termina cuando la costurera y la mulata se fueron llevándose el tesoro encontrado. ¿Qué significado tiene el término mulata en el texto anterior? Una mujer que vive en Japón, hombre que tiene hijos blancos, persona de cabellos lacios, mujer de piel oscura o morena, o niña que no tiene padre. ¿Qué querrá decir, chicos, mulata en el texto? Es mujer de piel oscura o morena. Y eso ha sido todo por hoy, chicos. Espero que les haya gustado. El texto narrativo es muy fácil, ¿ya? Tan solo es poder leer ciertos cuentitos y sacar las respuestas a las preguntas que se nos presentan. Por favor, no olviden lavarse sus manitos con abundante agua y jabón para prevenir y combatir al coronavirus. Nos vemos en nuestra siguiente clase. Cuídense mucho.